Y ya es tiempo, es tiempo de vivir una de mis secciones favoritas. Bueno, la verdad es que me gustan todas, pero esta particularmente tiene un flow especial. El arte de saber vivir con nuestro especialista, el psicólogo Anderson Medina, especialista en terapias de familia, de pareja, infarto juvenil. Hoy hablando de un tema bien importante y vinculante para todos. Hablaremos de prevención al suicidio. Bienvenido, Anderson. Bienvenido al Flow de la Mañana. Buenos días, gracias. Un placer, como siempre, compartir con ustedes y con toda su audiencia. El placer siempre es nuestro de tenerte aquí, una persona tan profesional que siempre nos deja mucho más de lo que esperamos, porque no es que cubre las expectativas, sino que nos deja con ganas de seguir aprendiendo. Anderson, este tema de verdad es un poco triste tocarlo, pero necesario, porque debemos educarnos. Eso le puede pasar a cualquiera, pero hablemos realmente, o vamos a entrar en materia de una vez. ¿Qué es el suicidio? ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Sobre todo tomando en consideración este caso bien triste del joven que se quitó la vida en el Trigal. Yo tengo entendido que él era un joven deportista, tenía una vida por delante. Sí. Así es, fíjate, el suicidio es un acto, una conducta que la persona lo hace con la intención de agredirse a sí misma o a sí mismo. Entonces esta conducta trae unos signos de alarma que tenemos que estar los familiares atentos, sean niños, sean adolescentes o sean adultos, porque hay niños y adolescentes que también presentan conductas suicidas. Entonces, la presencia de pensamientos o planes de autolesión. Miren, en los adolescentes es muy común cuando el adolescente llega con ciertas heridas en los brazos o en las piernas generadas por ellos mismos. Esto a través de los videos que ellos ven por las redes sociales. Agarran algún tipo de elemento para autoagredirse los brazos, sean hojillas o navajas, y esto obviamente deja la secuela del maltrato. Este es un síntoma o un signo de autolesión o de planes continuos para autolesionarse. Entonces esto es una señal de alarma importantísima, como también alteraciones emocionales graves, o tienen mucho miedo, o mucha tristeza, o mucha rabia, y estas emociones no saben cómo manejarla o procesarla. Por supuesto, estas personas tienen pensamientos negativos, los problemas de la vida cotidiana, sienten que no pueden resolverlos, y estos pacientes piensan que la mejor forma de resolverlo es irse, pero no irse un viaje, es irse para siempre a través de la muerte. Por supuesto, hay desesperanza, agitación, sea esta agitación, esta inquietud, y que le lleva a generar conductas violentas consigo mismo. Algo bien importante que es un signo de alarma, que son las conductas donde estos pacientes suelen aislarse. Hay un cambio brusco en el comportamiento. Si la persona era expresiva, comunicativa, habladora, alegre, empieza a ponerse cabizbaja, triste, melancólica, pesimista y enmudecida. Wow. En silencio, no habla, y tiende a aislarse por este comportamiento de forma social. Si anteriormente salía a fiestas, si hacía ejercicio, si era un deportista, si era un artista, entonces ya dejo de hacer todo aquello que me gustaba. Y fíjense que en otros programas hemos abordado los síntomas de la depresión, y sí, los pacientes que tienen tendencia a estas conductas suicidas tienen por lo general un trastorno depresivo de fondo, o el consumo de sustancias ilícitas, o psicosis, ¿ok? Cuando hablamos de psicosis, hablamos de locura. Entonces son tres elementos que tenemos
que tener en cuenta y entender, mira, que para estos pacientes la vida, ellos sienten que la vida no tiene sentido, que no vale el esfuerzo, y para ellos más que el esfuerzo, que no vale la pena vivirla. Fíjate Pero sin embargo... Sí, fíjate que yo te quería preguntar precisamente cuál crees tú que es la raíz de llegar a ese punto, a tener pensamiento suicida, y tú nos acabas de decir que puede ser de la depresión, ¿cierto? De la misma ansiedad, ¿no? Que en algún, por supuesto, que en algún punto lleva a las personas a ese camino, a ese destino tan triste, pero siempre hay solución, y tú nos acabas de decir cómo podemos entonces ver y estar atentos a esos signos que sí son muy obvios, porque lo que nuestra boca no dice, nuestro cuerpo no lo calla. Así mismo, entonces el paciente da señales de alarma y los familiares los damos por sentado. Ejemplo, me quiero morir, me siento triste, no quiero estar aquí. Y hay una frase que los adultos dicen, que yo le tomo mucha alerta y mucha atención en la terapia: quiero agarrar un boleto a Marte. Dicen los adultos. Sí, es cierto. No quiero porque siento, sí, así mismo. Entonces, muchas veces las personas, por situaciones abrumadoras, amenazantes, problemas de pareja, que también de eso hemos hablado en los programas, o no tener estrategias para enfrentar los conflictos de la vida cotidiana, muchos quieren desaparecer. Hay pacientes que quieren desaparecer por el hecho de no confrontar su propia sexualidad o por no enfrentar una situación difícil que considere amenazante para ese momento. Entonces, mira, aquí se trata de que la persona tiene que hablar, buscar ayuda para afrontar este problema y darle solución. Hablar de lo que siente, hablar de sus emociones, y cuando esto pase, el familiar no burlarse, no criticar, no juzgar y mucho menos dar consejos. Claro. Porque esto aquí ayuda. Aquí los consejos de tienes que sentirte bien, de vamos a ver las cosas positivas, no sirven. Porque si estamos hablando de un trastorno de depresión importante, si estamos hablando de un trastorno psicótico, los psicóticos, que son los mal llamados locos, pierden la realidad, pierden la conciencia. Entonces aquí hay que buscar ayuda de profesionales en la materia, como en este caso nosotros los psicólogos y en ocasiones los psiquiatras, para que la persona pueda llorar, pueda desahogarse, pueda enfrentar esa sensación de desesperanza, pueda identificar ese estado de ánimo variable y negativo, sobre todo ese deseo de morir, cuál es la causa que lo origina, que lo manifiesta y que lo ha sostenido en el tiempo, porque esto no llega de un día para otro. Está interés en las cosas que las personas disfrutaban, también la alteración del sueño, del apetito. Entonces allí es importante ir al especialista y no pretender que esto se va a resolver con consejos, con videitos del Instagram, con videitos de TikTok, porque muchas veces suelen empeorar. Entonces fíjense, ahorita con todos estos sucesos, el suicidio es un problema de salud pública y las estadísticas manifiestan que de 10 personas, 9 se han suicidado o han intentado suicidarse. Wow. Entonces, es fuerte. Es alarmante. Sí. Cuando investigamos sobre esto, en Latinoamérica sobre todo, muy, muy alarmante. Bueno, fíjate, estamos conversando para toda la audiencia con nuestro querido psicólogo infarto juvenil, terapista de parejas y familias, Henderson Medina, hoy hablando acerca del suicidio. Y justamente, Henderson, te iba a hacer esa pregunta: ¿qué tan frecuentes son los casos de suicidios en nuestro país? Y si existe alguna estadística oficial o de alguna organización para de alguna manera pues hacerle algún tipo de seguimiento a este tipo de casos. La autolesión en jóvenes es muy frecuente y no la podemos normalizar. Cuando usted vea que sus hijos o su adolescente tiene marcas en su cuerpo
que son señales de alarma o de alerta, preste atención a esas señales. A veces los niveles excesivos de ansiedad o depresión hacen que estos pacientes recurran a esos métodos con la finalidad de, a través del dolor que se genera, relajarse. Y esto origina un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad. Y hay que medicar. Frecuentemente con estos trastornos hay que medicar porque el paciente siente placer en el dolor que se genera. Esto se llama, en términos clínicos, la autólisis. Es el dolor que el paciente se genera a sí mismo, y este dolor para este paciente es placentero. Entonces aquí hay de drenar, ¿verdad? Es una forma de drenar a través del dolor. Entonces es un rasgo masoquista allí también. Entonces sí, en Venezuela esto pasa con mucha frecuencia. No hay unas cifras, vamos a decir, actualizadas, pero sí, desde lo que estuve investigando, en Latinoamérica, de 10 personas, 9 han intentado suicidarse o se suicidan. Entonces esto hay que fortalecer, es alarmante, hay que fortalecer la comunicación en la casa, hablar con nuestros hijos, y algo muy importante, escucharlo. En caso de los jóvenes, en el caso de los adultos, escucharse, no dar las cosas por sentado y buscar orientación, porque los seres humanos no nos las sabemos todas más una. Así entonces podemos... El reconocer una situación problemática y el entender que no puedo solo me va a permitir buscar la orientación oportuna. Así podemos cerrar entonces esta parte del programa, porque yo creo que podemos seguir hablando en otro próximo programa, no específicamente entonces de la prevención al suicidio, sino cuál sería el siguiente paso, porque tú sabes que ya una vez que eso sucede en una familia, es importante prestar atención si viene por un rasgo genético, o sea, si ya en esa familia sucedió algo similar, y cómo afecta estas cosas dentro del núcleo familiar. Por supuesto, fíjate, hay lealtades generacionales que se van arrastrando de generación en generación, y esto se trabaja en psicoterapia desde un enfoque sistémico, así como hay familias con tendencia a la prostitución o a vicios como el alcoholismo, donde hay una tendencia al suicidio. Esto es un arrastre generacional. Y la persona que se suicida también agrede a su familia, porque esto es un acto que lastima a los miembros de la familia. Entonces allí hay que revisar de fondo la raíz familiar. Esto es un tema muy complejo, muy profundo. Entonces, muy profundo, aparte que se hacen daño a sí mismos, adelantando su proceso de muerte por X causa, sea depresión, sea psicosis o algún episodio brusco, un cambio emocional que no supo manejar, o también pasa en ocasiones algún efecto un efecto colateral de una mala medicación psiquiátrica, te puede hacer perder la realidad, porque no sientes, pierdes el sentir. Entonces todo esto es muy complejo, pero esto sin duda, cuando el paciente lo hace de forma consciente, cuando deja cartas de despedidas, entonces es un acto también de autoagresión, de agresión para el sistema familiar. Para todos aquellos que están escuchando, esta fue nuestra sección El Arte de Saber Vivir, junto a nuestro especialista Enderson Medina. Él es licenciado en psicología, especialista en terapias de pareja, de familia, infarto juvenil, tanto niños como jóvenes. Enderson, por favor, tus redes sociales para todos aquellos que nos escuchan, que desean seguir ese contenido que tú haces y sobre todo contactarte para solicitar la ayuda correcta. Así es, @Arte y Vivir es mi página en Instagram, y mi número de teléfono 0412-179-1998. Para mí es un gusto poder acompañarlos todos los ustedes, y a esos pacientes que me eligen como su terapeuta, llevarlos al camino de la sanación. Gracias, Enderson. Gracias a ustedes siempre. Vamos un momento con algo de Más Network y ya regresamos para despedir este programa, El Flow de la Mañana, trayendo buena vibra.